Hola gente, ¿cómo les va? Vamos a hacer la clase 2, ¿sí? En este plan de continuidad que estamos trabajando todos los profes de campo de la fundamentación. Si nosotros recordamos lo que estuvimos haciendo, la primera clase estuvimos básicamente pensando en el video de la educación prohibida y deteniéndonos en la alegoría de la caverna. Muchos de ustedes han entregado las respuestas a la pregunta cuáles son las cavernas. Los felicito, las felicito. Muy buenas reflexiones. Vamos con con esa energía de menor a mayor. Esto es lo que comienza. Terminaremos el año ya filosofando por las nubes. Así que los sigo animando. Me pareció muy buenas sus reflexiones. Y seguimos pensando en estos términos platónicos, ¿sí? Platón, acuérdense, filósofo del siglo V antes de Cristo, ¿sí? Por el 427, por ahí. Entonces, seguimos pensando en esto de que lo que primero tenemos que hacer es dudar de las sombras que vemos, dudar de la realidad que vemos, ¿sí? Animarnos a salir de la caverna. ¿Sí? Decir, ¿esto será así? Por lo menos el beneficio de la duda. Después diríamos, sí, sí, la verdad que sí. O no, no sé, o más allá, ¿sí? ¿Me explico? La caverna es como esa construcción social o personal, subjetiva, que nos hacemos de una realidad y que poco a poco nos vamos dando cuenta de que es una construcción y que tenemos que salir a otra realidad, que a su vez también es una caverna. Entonces, quizá la vida sea ese ejercicio permanente de ir saliendo de cavernas, de construcciones, para ir entrando en otras más abarcativas. ¿Sí? Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar, Platón nos dice que la caverna es una construcción social o personal. De alguna manera los guardias son aquellos que me intentan imponer esa ficción, ¿sí? Vos no servís para esto, vos tenés que consumir, vos tenés que trabajar, vos no podés, o vos sos así, vos naciste varón y vos naciste mujer. Entonces, son todas así. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es desconfiar de eso. Los guardias son eso que nos quieren poner. La realidad, las sombras son aquellos que los medios masivos de comunicación, que los mandatos, los prejuicios. Y vamos a esto, al hombre libre. El hombre libre para Platón es el filósofo. ¿Sí? Podemos meternos un poquito en la conciencia de ese hombre libre y qué fue lo que lo llevó a salir de la caverna. Podemos filosofar un montón de tiempo, pero lo voy a hacer corto para que no le consuma tantos datos en el celular. A mí me parece que lo que lleva a filosofar es el hecho de preguntarse. ¿Sí? Preguntarse el porqué y el para qué de las cosas. No sé si me explico. Cuando uno se detiene y dice, ¿qué es esto que estoy mirando? ¿Será verdad? ¿Por qué? ¿Para qué? Eso es de alguna manera lo que nos hace, lo que nos empuja a pensar la realidad de otra manera. No sé, pensemos nosotros todos los por qué que nos hemos preguntado. ¿Por qué yo no puedo estudiar un profesorado de educación primaria? ¿No? Entonces ahí, de alguna manera, nosotros salimos de nosotros mismos y nos atrevemos. ¿Por qué yo no puedo terminar la educación secundaria? ¿Por qué pasamos a otro plano más comunitario? ¿Por qué la Argentina no puede ser un país libre? Habrán pensado todo no sé, los padres de la patria. Entonces, porque se preguntaron, se animaron a... ¿Por qué las mujeres tienen que de alguna manera subsumirse, o sea, resignar su voluntad al deseo de los varones? Entonces, porque si hicieron esa pregunta, salieron a buscar otra realidad. ¿Me explico? Entonces, lo que nosotros vamos a ver, y fíjense en la película, en el minuto 2:40 por ahí, es que Gastón Pauls, que es el profesor, cita una frase de Marx en la película que es muy interesante.
Dice, la filosofía, preguntarse el por qué, amar, preguntarse el por qué. Acuérdense que filosofía es amor al saber, pero no un saber acabado, sino un saber que nunca se termina de cerrar, o sea, un saber que está más relacionado con la pregunta. La filosofía, dice, mucho tiempo ha interpretado el mundo. ¿Sí? ¿Qué significa interpretar? Bueno, contar, decir, describir. ¿Sí? Ahora de lo que se trata es de transformarlo. ¿Sí? O sea, la pregunta filosófica lo que busca no solamente contar lo que sucede, describir, sino animarse a echar manos en el mundo, dice Feynman, en el barro de la historia, ¿sí? Y transformar. Y fíjense la palabra que utilizo, el barro de la historia, o sea, muchas veces hay que ensuciarse, ¿sí? Para poder transformar la realidad. Ensuciarse en el sentido que hay que dar una pelea angustiante, hay que asumir todos los costados oscuros de nuestra sociedad y de nosotros para poder transformar la realidad. Es doloroso. Muchas veces para preguntarse hay que animarse ¿sí? A jugársela, a poner el pecho contra la tormenta. ¿Sí? Uno siente miedo. Pensemos en el tipo que estuvo toda su vida encerrado en una caverna y que de pronto ve la posibilidad de ir aún más allá que no conoce. El tipo estaba seguro en su lugar de confort, ¿no? Había naturalizado el hierro en su cuerpo, pero decide ir, bueno, se le habrá llenado de preguntas su cabeza, su cuerpo, imaginemos el dicho popular, se me llenó de preguntas todo mi ser. ¿Me explico? Entonces, la filosofía sirve para transformar la realidad, dice Marx. ¿Sí? La filosofía es ese momento en donde los seres humanos tratamos de vencer las barreras e ir más allá. ¿Sí? ¿Y cómo transformamos la realidad? Y bueno, básicamente yo les voy a dejar un texto, un pequeño texto que primero nos va a ayudar a preguntarnos, ¿sí? Y después vamos a trabajar con algunas definiciones. O sea, transformar la realidad supone preguntarse siempre. Transformar la realidad supone analizar las cosas obvias. ¿Qué son las cosas obvias? Las cosas que damos por descontado. Por ejemplo, es obvio que tengo que ir a trabajar para trabajar 12 horas para poder tener un sustento. ¿Por qué tengo que trabajar 12 horas? Es obvio que los niños solamente son sujetos pasivos y tienen que aprender todo lo que los adultos. ¿Por qué? ¿No pueden aprender por ellos mismos? ¿Sí? ¿No son buscadores también y creadores ellos mismos? Es obvio que bueno, hay un montón de obviedades que pueblan nuestra vida. Entonces, primero, para poder filosofar tenemos que preguntarnos, amar la pregunta, la filosofía es amor a la pregunta, la segunda es análisis de lo obvio, tenemos que analizar las obviedades. Es obvio que, bueno, pensemos obviedades, ¿sí? Hay un montón de obviedades que en un momento una obviedad fue, como decíamos recién, que los pueblos originarios no eran personas. Entonces, porque se pusieron a pensar, ¿quién dice esto? Entonces fueron más allá y se dieron cuenta que eran sujetos como cualquier otro, con derechos también. Es hoy muchas veces los trabajadores, construyeron toda su vida en torno al trabajo hasta que llegaron las revoluciones. ¿No? Hace poquito conmemoramos el Día del Trabajador, o sea, nosotros no somos los seres humanos máquinas para producir, sino que el trabajo es algo constitutivo nuestro, pero no absoluto. O sea, no tenemos que vivir trabajando, sino que hemos llegado muchas veces a esta reflexión. O sea, no vivimos para trabajar, sino que trabajamos para vivir. Pero a esa reflexión, ¿cómo llegamos? Preguntándonos por qué tenemos que trabajar 12, 16, 18 horas, como pasó en el primer capitalismo. Después tenemos que saber que esta pregunta, y en 2 minutos termino, para que no le consuman datos el internet,
Entonces, es obvio que esta pregunta tiene que ver con una pregunta muchas veces inútil. O sea, preguntarme estas cosas no me va a dar más dinero, sino al contrario, muchas veces me va a resignar mi vida, mis aspiraciones de poder. O sea, la filosofía es un saber inútil, ¿sí? Si la utilidad de este mundo de alguna manera está entendida en términos económicos, solamente lo útil es lo que me reditúa económicamente, lo inútil sería lo que se aleja del mundo económico pero me hace crecer como humano. Pensemos en que las cosas que nos hacen humanos, no sé, nuestra identidad, el amor, la felicidad, son esas cosas que precisamente no son inalcanzables económicamente. ¿Sí? No, no, no necesariamente se compran el amor, al contrario, ¿no? Si uno quiere comprar el amor, se transforma en una persona despreciable. ¿Sí? Entonces, amor a la pregunta, análisis de lo obvio como saber inútil, como forma de desenmascaramiento, ¿sí? Un poco la alegoría de la caverna es eso. Y por último, tomamos la frase de Marx, o sea, la filosofía no es interpretación, sino que es transformación. ¿Sí? Transformación. Pensemos esto y pensémoslo en la educación, o sea, cuando, lo digo muy rápido, pero es algo para pensar, cuando nosotros educamos, no solamente le estamos contando o le vamos a contar a los infantes, adolescentes o a quien tengamos adelante cómo es el mundo, sino que la educación, dice Freire, es arte, política, ¿sí? Y transformación. O sea, la educación de alguna manera lo que intenta hacer es transformar a las personas para que después transformen el mundo. ¿Sí? Cuando nosotros educamos queremos de alguna manera dejar un poco mejor las cosas que encontramos. ¿Sí? Que haya algún cambio, pero ese cambio de alguna manera tiene que ver con algo más humano, con algo más justo, con algo más igualitario. Bueno, para seguir pensando, sin duda la educación prohibida tiene muchas puntas. Hoy abordamos esto. ¿Para qué sirve la filosofía? Bueno, y ustedes hagan las conclusiones en su casa. Para transformar el mundo. Que precisamente esa finalidad que tiene la filosofía también la tiene la educación. Bueno, les voy a dejar unos breves textos para que ustedes puedan seguir reflexionando. No vamos a tener actividad en esta clase. La clase que viene ya vamos a ir cerrando y les voy a dejar una pequeña actividad. Abrazo grande, cuídense.